Venga, Manolo. Buenos días. Menos mal que hay más micros, ¿no? Iba a decir, estaba hablando con Juan y yo no, le digo que no estoy tranquilo. Me ha preguntado cómo estaba y le digo, no, estoy tranquilo y la verdad que no, estoy como Fran. Dice, te vas a poner nervioso y te haces peor. Bueno, yo la verdad que quiero dejaros algo, ¿no? De lo que ha pasado en mi vida. No sé, siento de decirlo, no aquí en la iglesia, porque esta es mi segunda casa. Bueno, no, mi segunda o mi tercera, ¿no? También mi segunda casa, la de la finca, ¿no? Pero bueno, como iglesia, ¿no? Pues me siento, no obligado, pero me siento con ganas de deciros lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo tuve una infancia bastante buena, en colegio, estudiaba música, más o menos la vida me iba más o menos bien, viví en un ambiente religioso, pero con 23 años más o menos yo dependía mucho de mi madre, murió mi madre, que no se excusa, ¿no? Pero bueno, para que entrar un poco en el tema. Y bueno, pues caí en el mundo de las adicciones y con 30 años ingresé en un centro y allí me presentaron al Señor, allí me hablaron de Dios y me dijeron que ahí podía tener la ayuda que necesitaba, primero por las personas, entendí así, pero luego me di cuenta de que era a través del amor de Dios que había hecho en esas personas, ¿no? Lo que había hecho Dios en esas personas. Fueron pasando los años y bueno, mi vida fue un poco del tumbo, ¿no? Yo siempre he sido muy autosuficiente, no he dependido de nadie, me gustaba mucho la soledad, me sentía solo y realmente lo que necesitaba era a alguien que me dijera, aquí estoy para lo que haga falta, ¿no? Y he conocido mucha gente en esta vida, muchísima gente. Estoy agradecidísimo de mi mujer y de mi hija, ¿no? Que me la da el Señor. Pero realmente quien es mi verdadero amigo, entiendo que es Jesús. O sea, y no hay otro. Amén. O sea, yo, Nacho es mi amigo, Juan es mi amigo, Juanvi, tengo muchísimos amigos, pero mi amigo es Jesús. Sí. Y cuando yo por la mañana oro y le digo, Jesús, gracias que estás conmigo a pesar de las circunstancias, a pesar de lo cabezón que soy, de lo autosuficiente, de lo egoísta, de mi orgullo, de mi ego, gracias que tú estás conmigo y me rindo a tus pies cada mañana sabiendo de que tú no me vas a fallar. Y hay un versículo que me gustaría leer, no me quiero alargar para no perder la palabra de Miguel. Yo hace 3 años que nací, me llamo Manuel y tengo, para los que no me conocéis, y tengo 53 años, aunque no aparente, pero los tengo. Y yo nací de nuevo hace 3 años. Hace 3 años nací de nuevo. Y los que me conocen lo saben. Y a pesar de tantos altibajos en mi vida, el Señor me ha vuelto a perdonar y me ha dicho, ahora es tu momento y no lo desperdicies, ¿no? Y me gustaría leer en Hechos 20:35, creo que es. Tenía algo preparado, pero bueno, al final no lo voy a decir. He preferido decir lo que había en mi corazón, ¿no? Creo que es mejor. Esto lo decía Pablo, ¿no? Decía que en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces eso dice que lo que estáis haciendo para el Señor no es en vano, ¿no? Dice que recordad las palabras del Señor Jesús, que lo dice en los evangelios, dice, más bienaventurados es dar que recibir. Y yo entiendo que en mi vida, cuando doy, cuando ayudo a los demás, sin darme cuenta estoy recibiendo del Señor. El Señor me está dando, me está ayudando al Señor. Y esto lo tengo clarísimo, sobre todo con mi mujer, que me conoce perfectamente, desde que tenemos 15 años. Y dar es mucho mejor que recibir. Amén. ¿Vale?
Y esto es lo que os quiero dejar, ¿no? Y gracias por escucharme y le doy paso a Miguel. Tengo que decir que Manolo ha encontrado un amigo que es herrero, que rompe cadenas. Las cadenas que no puede romper la medicina o el humanismo, Cristo las rompe. Así pasó. Y bueno, no me voy a enredar porque predica Miguel. Miguel, gracias por venir. Raquel, bienvenido. Más adelante. Gracias, Nacho. Estamos muy felices de estar aquí, como siempre, hermanos, muy contentos de verles. Cada día están más guapos, no sé qué hacen, no sé qué comen. Y más joven. Si Manolo nos dice que tiene 53 años, decimos que tiene 30 y pico, ¿eh? El Señor te ha dado una nueva vida, hermano, vas para atrás en lugar de para adelante. Esto es lo que hace Cristo. Sí. Cristo nos rejuvenece. Sí. Cristo nos da alegría. Lo hemos cantado, hemos adorado al Señor. Y esto es el gran privilegio. Y ciertamente, hermanos y hermanas, el Señor nos ha dado mucho en esta mañana. Y mi corazón está lleno, ¿no? Gracias por esta buena introducción que ha hecho Juanmi con esa palabra. Digo, que no hay solución para todo este virus que hay. Y nos trae un versículo ahí que es como una flecha. ¡Clac! Guarda ese versículo en tu corazón, hermano. Dios es nuestro sanador. ¿No? Y qué tiempo de alabanza tan hermoso. La verdad que mi corazón está lleno y muy feliz de estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra y sea el Señor el que hable en nuestros corazones. Llegó, Chedley me recordaba algo esta mañana, lo quiero contar, ¿no? Porque ha sido la voz de mi conciencia en esta mañana. Cuando llegué aquí, dice, mira, ¿te acuerdas cuando dijiste? Y es verdad, fue un cura que quiso visitar la iglesia y era antes del servicio, y claro, pues llegó ahí, que yo estaba antes que llegara la gente, ¿no? Y me gustaría ver un templo evangélico, ¿no? Recuerdo, ¿no? Y entonces digo, pues venga, pase y le enseñaré cómo es nuestra iglesia, ¿no? Y llegó el cura y dice, y cuando ve, qué bonito el edificio, está muy bien, muy amplio, muy agradable, y dice, ¿dónde están los santos? ¿No? No había ni un santo, ¿no? Lo que se fija, digo, bueno, no se preocupe, espere 15 minutos que los santos están por llegar. Aleluya. Aquí está el santo. Aleluya. Aquí está San Nacho, ¿verdad? San Miguel, San Chiley, ¿no? No le preguntes a tu mujer porque dirá, de santo no tiene nada, ¿verdad? Hermanos, Dios nos ha hecho santos. Dios nos ha dado una nueva vida. Aleluya. Vamos. Dios nos ha dado un nuevo empezar, ¿verdad? Y esto es solamente por la gracia de Dios. Esto es la misericordia de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros. Dios nos ama mucho, hermanos, y esto realmente es algo que no podemos olvidar en nuestros corazones. Quiero compartir algo en esta mañana. Miren, hace muy poco tiempo, estamos casi recién estrenando un año nuevo, una década nueva, un año que quizá, pues, con todos los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro alrededor y mundialmente, pues uno pues ve pues el futuro, pues quizá lo puede ver un poco con desasosiego, lo puede ver con tristeza, porque hay muchas cosas que están ocurriendo que nos hacen dudar, ¿no? de qué mal está nuestro mundo, ¿verdad? Empezamos un año donde vemos que toda una isla como Australia se está pegando fuego, ¿verdad? Cuántas hectáreas y miles de metros se han quemado ahí, ¿no? Vemos cómo están rugiendo los volcanes por diferentes lugares del mundo. Vemos cómo esta enfermedad, esta plaga, ¿no? del coronavirus que está afectando ya a tantos países y tantas personas están perdiendo la vida, ¿no? ¿Qué más? Vemos cuando hay incertidumbre con la economía, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, ¿no? Y cuando juntas todo esto dices, Dios mío, en esta época que nos toca vivir, ¿qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el papel como hijo tuyo, como hija tuya, que debemos de llevar a cabo en un mundo que hay tanta confusión, tanta desesperanza,
en un momento donde la gente está dudando qué va a pasar, ¿no? Y miren, hermanos, el propósito que tengo con compartir esta palabra en esta mañana es dar a conocer que estamos viviendo en el año agradable del Señor. Amén. Y es que tenemos que, de alguna manera, aprovechar esta época que nos toca vivir. Hablar del año agradable del Señor, cualquiera podría preguntarse cuál será el año agradable del Señor. ¿Será el que está por venir? ¿Será el que estamos viviendo? ¿Será el que vendrá dentro de 10 años o el que ya pasó? Miren, yo no lo sé. Los chinos dicen que este es el año de la rata, pero el creyente sabe que este es el año agradable del Señor. Sí. Y es el año de la gracia. Es el año de la misericordia. El Señor Jesús, después de pasar por un periodo de prueba en el desierto, cuando tuvo que vivir ciertas tentaciones que el diablo puso delante de él, momentos difíciles que tuvo que vivir, en ese momento él regresó a Galilea, ese lugar donde él había nacido, ese lugar donde el Señor la había llevado, y fue un sábado, cuando llegó a la sinagoga como era costumbre, y se puso en pie para hacer esa lectura de las Escrituras, y dice que leyó en el profeta Isaías en el capítulo 61, y dice que cuando él abrió el rollo, no busquen ese texto porque vamos a leer nosotros el que está en el Lucas 4, dice que cuando abrió el rollo de Isaías se encontró con estas palabras, que están en Lucas 4, del 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Fíjate lo que leyó el Señor Jesús ahí en la sinagoga. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, repitan conmigo, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el Señor Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido, dice el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, con la venida de Cristo Jesús al mundo, se cumple el año agradable del Señor. Se cumple el año de la gracia. Se cumple el año de que ya somos liberados de toda opresión y de toda esclavitud. Fíjate, en el Antiguo Testamento, los israelitas celebraban el año agradable, el cual era un año que les dejaba una gran riqueza, tanto espiritual como material. Cuando Jesús lee estas palabras, está leyendo unas palabras que el profeta Isaías ya había profetizado muchos años antes, muchos años atrás. ¿Y cuál era el año agradable en el Antiguo Testamento? Pues era el año del jubileo. Era un año que se celebraba cada 50 años, se celebraba el año agradable del Señor. Cada 50 años, fíjate. ¿Y por qué decimos, o por qué se decía que era el año agradable? Porque fíjate, en primer lugar, era un año que se celebraba cada 50 años. ¿Por qué? Porque los que habían perdido sus propiedades, por las causas que fueran, ese año las recobraban de pleno derecho. Si tú habías perdido algo, a los 50 años lo podías recuperar. Los que tenían deudas, los que habían acumulado deudas, las deudas les eran perdonadas por sus acreedores cuando se celebraba ese año del jubileo. Los que estaban en una condición de esclavitud, los que se sentían esclavos, los que vivían sujetos a unos amos, que estaban atados a unos amos, eran liberados por sus amos a los 50 años. Cada medio siglo se equilibraba esa relación de los que tenían más con los que tenían menos. Mucha gente recobraba la libertad. Mucha gente se sentía perdonada de las deudas. Mucha gente que todo aquello que había perdido lo había recuperado. Esto era el año del jubileo. Esto era el año agradable del Señor en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento?
Testamento, cuando nos acercamos al tiempo de la gracia del Señor. ¿Qué es lo que ha cambiado? Fíjate, pues que el año agradable del Señor no se trata de 12 meses ni de 365 días. El año agradable del Señor da inicio cuando Jesús viene a esta tierra, cuando Él viene a cumplir su ministerio. ¿Y sabes cuándo terminará ese año agradable? Cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando vuelva de nuevo aquí a esta tierra. En ese periodo de tiempo estamos viviendo el tiempo de la gracia y el año agradable del Señor. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en este tiempo agradable del Señor? Cuando Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque este tiempo terminará cuando el Señor nos llame a su presencia. Miren, cualquier persona, sea su condición, de una manera gratuita, puede hacerse con estas palabras que podemos leer aquí en la Escritura. ¿Por qué? Porque la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de este periodo de gracia, es que el que se siente, como dice la Escritura, el que se siente enfermo puede ser sanado en el nombre de Jesús. El que se siente esclavo puede ser libre en el nombre de Jesús. El que no tiene una visión espiritual, pueden sus ojos ser abiertos para ver la gloria del Señor. Y el que se siente que tiene acumuladas deudas por su pasado, por su historia, pueden ser perdonadas en el nombre de Jesús. Este es el año agradable del Señor. Y para dar buenas nuevas, ¿a quién? Dice la Escritura. Es el año para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjate, Jesús se está refiriendo aquí a los pobres de espíritu, no tanto a los pobres de riqueza material. La diferencia entre los humildes y el orgulloso es que Él se refiere, cuando está hablando del Sermón del Monte, bienaventurados, dichosos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor al humilde, al que se acerca a Él en humildad, Él lo pone en alto. Una persona humilde es mucho más apta para escuchar la palabra del Señor que una persona que está orgullosa, que se cree que lo sabe todo, que se cree autosuficiente. Manolo nos hablaba de esa autosuficiencia. A veces nos creemos que no necesitamos nada, pero cuando nos acercamos a Jesús, Señor, necesitamos de tu vida, necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, de tu gracia y tu misericordia. Cuando nos acercamos con esa actitud, el Señor empieza a llenar nuestros corazones. Gloria sea su nombre. Debemos de seguir ese ejemplo de Jesús y enseñar el Evangelio. ¿A quién? A toda aquella gente que se siente pues humilde, que se siente pobre, un pobre de espíritu. Mira, hermanos, la diferencia es muy clara. Los que estamos aquí somos ricos en el Señor. El Señor ha enriquecido. Aleluya. El Señor ha traído un capital tan grande. El Señor nos ha dado una oportunidad tan grande de vida. Hermanos, que tenemos que sentirnos que el Señor nos ha enriquecido. Por lo tanto, el que conoce a Cristo puede gozar de las riquezas del Señor. Porque el Señor dice, todo lo mío es tuyo. Y el Señor nos ha enriquecido en su presencia. Él nos ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesús vino a cumplir esta tarea. ¿Y qué dice más el Señor? Dice que me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Cuando Isaías ha profetizado lo que Jesús venía a hacer, que fue enviado a sanar a los quebrantados, a los heridos, a los que están sufriendo en su corazón. Como Dios ha dicho en el Salmo 147, lo dijo el salmista, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido herido, quebrantado de corazón, con tu corazón roto. Pero cuando acudimos a Jesús, Jesús sana nuestro corazón. Jesús sana nuestras heridas. Jesús nos cubre. Jesús cura esa herida que quizá nadie ha podido curar. Por eso las personas que están quebrantadas de corazón, ¿por qué? Por su pecado, si se acercan a Jesús, van a encontrar una salvación grande. Van a encontrar cómo su corazón es sanado. Y muchos de los que estamos aquí, cuando llegamos a Jesús, nuestro corazón estaba roto, estaba herido, estaba quebrantado por nuestro pasado, por nuestra historia.
Pero gracias a Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya han pasado y todas son hechas nuevas. Cristo nos da un corazón nuevo. Y esto no ha cambiado. Hay mucha gente que está sufriendo por heridas en su corazón. Sí. Sí. Hay mucha gente que se siente rota. Hermano, tenemos una gran labor en este periodo de tiempo que nos toca vivir para poder llegar a las personas con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación y al mismo tiempo un mensaje de restauración. ¿Qué dice el Señor Jesús que vino también? Dice que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Él vino a traer libertad a los que estaban cautivos. Dice un texto en Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, si lo podemos proyectar, sería interesante. Dice Hechos 10, 38, que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, a los cautivos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este es el ministerio que Jesús vino a hacer aquí en esta tierra. Y sabes, este ministerio que empezó con unos cuantos, con Jesús, que empezaron solamente 12, dicen son poca gente, pero de esos 12 luego se convirtieron en 70, ¿verdad? Recuerdan que fueron 70 los que el Señor enviaba de dos en dos, ya eran 82, y esos 82 se convirtieron más adelante en 120 cuando el Señor llega al aposento alto. Y hermanos, 70, 12, 70, 120, y hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Sí. Y esto no ha parado, hermanos. Esto sigue. Gracias, Señor. Porque fue la encomienda, fue la comisión que el Señor nos envió. Porque el Señor nos dijo, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo que yo les he enseñado. Y lo que el Señor nos ha enseñado es que tenemos que pregonar que hay libertad a los cautivos. Sí. El gran herrero, como nos decía el pastor Nacho, ¿verdad? Es Cristo que rompe las cadenas. Sí. ¿Cuántas personas se sienten atadas y se sienten esclavizadas? Pero en Cristo Jesús hay libertad, hermano. En Cristo Jesús nos ha mandado a pregonar libertad a las personas. Libertad de cadenas que no se pueden soltar. Esa es la libertad del encarcelamiento que puede haber en un corazón por malas decisiones, por malos hábitos, por tantas cosas de decisiones que hemos tomado equivocados, que nos hemos dado cuenta, que nos sentimos atados, pero Cristo Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Gloria sea su nombre. Quiero contarles un testimonio. Hace 2 meses estuve predicando en la prisión, en el mes de diciembre, en el culto de Navidad. Hermanos, fue tremendo lo que pude vivir allí. Cada vez que vas allí a la prisión, ves cómo la presencia de Dios se mueve. Y si hay algo que tengo que reconocer, es que Dios es auténtico. Sí. Y que Dios toca los corazones y que Dios puede cambiar la vida. Hubo un testimonio que cautivó mi corazón y quiero contarlo para la gloria del Señor. Salió allí un hombre de aproximadamente unos 50 años, un hombre que pertenecía a la banda de los Ángeles del Infierno. No sé si alguien ha oído esto. Quizá por las noticias hemos oído. Es una banda de las más peligrosas que puede haber. Es una banda que puede hacer todo lo malo que puede hacer. Eso lo pueden hacer ellos. Pues salió este hombre allí, un hombre que dice, yo de Dios nunca he querido saber nada, he hecho todo lo peor que he podido hacer en mi vida. Yo cuando vi a aquel hombre, realmente era sorprendente verle todo pelado, tatuado, su cara, su cabeza. En su cabeza tenía tatuada un arma, una pistola, en el otro lado tenía tatuado el 666. Yo cuando veía aquello digo, Dios mío, si esto es el diablo mismo, ¿no? Es el diablo mismo que está ahí delante de nosotros. Pues empezó a hablar, dice, yo de Dios nunca he querido saber nada. He pertenecido a la banda esta que les he mencionado, Los Ángeles del Infierno. Mi manual era, sacó un libro de cómo usar armas. Dice que él usaba el arma con una precisión tremenda.
Este era mi manual, me he movido siempre apoyándome en él, y está así hablando y dice, yo veía que llegaban a la prisión unas personas cada semana que venían a hablar del Señor. Yo desde la distancia no quería saber nada de ello, pero cada semana escuchaba algo, hasta que un día les abrevio el cuento, porque este no es el mensaje, les abrevio el cuento, hasta que un día me acerqué a ellos, me senté con ellos y me empezaron a hablar que Dios me amaba, que Dios podía cambiar mi vida, y realmente pues empecé a asimilar todo lo que me empezaron a decir, hasta que hubo un momento que dije que estaba perdido, sentí que estaba perdido, que estaba hundido, y abrí mi corazón a Jesús. Y abrí mi corazón a Jesús y recibí a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y dice, yo hoy puedo estar aquí delante de todos ustedes diciendo que he cambiado este manual de las armas por este manual que es la palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Hermanos, y ese hombre está dando testimonio ahí dentro de que Cristo ha cambiado su vida. Aleluya. Cristo vino a pregonar libertad a los cautivos. Es el mensaje de esperanza. Cualquiera que se acerque al Señor podrá hallar esa libertad para su vida. Pero ¿qué dice más que vino Jesús? Vino a traer vista a los ciegos. Jesús hizo muchos milagros, sanó a muchas personas ciegas, incluso abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Pero aquí está hablando de otra ceguera, una ceguera espiritual que no nos permite ver las cosas buenas que Dios tiene para su creación. Que no nos permite ver las cosas que Dios ha creado, las cosas que Dios pone delante de nosotros. Cuántas cosas no podíamos ver antes de conocer al Señor. Cuántas cosas no nos podíamos gozar, pero Dios ha abierto nuestros ojos para ver su gloria, para ver su majestad, para ver las cosas buenas que tiene para nosotros. Gloria sea su nombre. Dios ha traído vista. Aleluya. Dios nos ha dado una vista espiritual. Gracias, Señor. Pero ¿cuántos ojos no tiene que abrir el Señor todavía? Hermanos, ¿cuántos ojos no tiene que abrir? Tú le hablas a alguien de Dios y no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque no pueden ver más allá de lo que podemos ver nosotros. Hermanos, pero nosotros no somos los que tenemos que abrir los ojos a las personas. Nosotros somos los que tenemos que acercarlas a Cristo para que Cristo abra sus ojos. Miren, yo no puedo hacer que alguien se enamore de otra persona, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer. Si yo quiero que alguien se enamore de una persona, eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Yo entendí eso, hermano, pero quédate con este cuento, porque es interesante. Yo no puedo hacer que alguien se enamore de una persona, pero yo puedo provocar una cita con esa persona para que se enamore. ¿Entendieron? Sí. ¿Me expliqué? Sí. Hermano, provoca citas con Jesús. Provoca citas con Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque si tú le acercas a Jesús, sus ojos serán abiertos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es poderosa. Porque las palabras del Señor abren nuestros ojos y aquellas cosas que no podíamos ver, ahora las podemos ver. Como creyentes debemos de seguir ese ejemplo de Jesús y tratar de que haya más personas que puedan ver la grandeza del Señor. Sí. ¿Verdad? A esas personas que están espiritualmente ciegas. Pero dice algo más la Escritura que vino Jesús a hacer. Dice que Él vino a pregonar libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos. Miren, mucha gente en los días de Jesús estaban oprimidos. Muchos se aprovechaban de otras personas, de viudas, de huérfanos, de personas que estaban en una condición diferente. Ellos también fueron oprimidos, incluso por impuestos. Las cosas no han cambiado en 2000 años. Hay mucha gente que está viviendo bajo opresión. Sí. Hay mucha gente que está siendo abusada. Sí. Hay mucha gente que está siendo abusador de otras personas, ¿verdad? Y yo me doy cuenta, Señor, esta palabra que hace tantos años que fue escrita, pero es que hoy es tan real. Lo estamos viendo en todos los niveles. Hay mucha gente que se siente oprimida, pero realmente, ¿cuál es la buena noticia del mensaje?
mensaje del año agradable del Señor es que si el Hijo os hace libre, verdaderamente seréis libres. Y hermanos, tanto para el opresor o para el oprimido, hay libertad en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, ¿saben la buena noticia que tenemos? ¿Saben lo que podemos predicar abriendo nuestra boca y a grito? Es que somos libres en Cristo. Eres libre en Cristo. Que nada ni nadie te tenga atado. Sí. Que ninguna corriente te lleve de un lado para otro. Que no haya nadie que decida por ti. Que solamente sea la voluntad del Señor la que nos permita decidir y hacer lo agradable y perfecto que Él quiere para nosotros. Gloria sea su nombre. Vive en esa libertad que tenemos en Cristo. Que nada ni nadie te la robe, hermanos. Que nada. Hay tantas ofertas en este mundo. Pero que podamos decidir de tal manera que digan, no, Señor, yo quiero vivir en tu libertad. No quiero vivir atado a ninguna esclavitud. Y hermanos, ¿qué termina el Señor diciendo? Cuando termina de decir esto, dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando pensamos en este pasaje, nos damos cuenta de que como seguidores de Jesús, tenemos que decirles a otro acerca de Jesús, que hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación. Porque estamos viviendo en el año agradable del Señor. Ese año que Dios te permite vivir es ahora, es este momento. Aprovechemos eso, no lo descuidemos. Es el año en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ahí empieza nuestro año agradable. Cuando le recibimos en nuestra vida, cuando reconocemos la necesidad que teníamos de un Salvador, y es cuando decidimos que le vamos a servir, que le vamos a alabar, que le vamos a honrar, que le vamos a adorar. Ese es nuestro año agradable. Tenemos las maravillosas buenas nuevas del Evangelio. Vayamos a decirle a otros lo que hemos conocido. Amén. Vayamos a otros a decirles que somos ricos en el Señor. Lo que hemos encontrado.